Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. La noticia, lo digo porque estoy sorprendido, es que hay dos periódicos que tienen publicidad y no son los habituales: Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Lo digo que tienen publicidad porque qué bueno es cuando un medio de comunicación tiene información y publicidad. Información y publicidad. Últimamente hemos visto cómo los periódicos canarios en general han reducido sus páginas y prácticamente no tienen publicidad. Sin embargo, los capítulos de publicidad por parte de las instituciones sigue estando ahí, como quien no quiere la cosa. Buen trabajo el de nuestros compañeros de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Por cierto, hoy nos vamos a hacer eco de una noticia de Diario de Fuerteventura. Me van a permitir... Además, Manolo, que quería Buenas noches, un comentario. Buenas noches. Es que yo creo que tienen publicidad porque tienen muy buena información. Quiero decir que cuando un periódico cuenta a la gente lo que la gente quiere saber, los publicistas se pelean por poner un espacio allí, ¿no? Pero estarás conmigo en que cada vez nosotros nos dedicamos a esto y nos hemos sorprendido cómo abren los periódicos cada mañana y dicen, bueno, ¿cómo se tiene que estar manteniendo esto si prácticamente no hay publicidad? Es que estos dos periódicos están demostrando que lo del papel es una falacia, que el problema no es el papel, el problema es el contenido del papel, el negro sobre blanco. Bueno, Esaú, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Monse. Buenas noches. Y como siempre, ustedes son los que nos dan las buenas noches, porque somos nosotros los entrometidos que nos metemos en su casa, porque ustedes son los que mandan. Gracias por elegirnos. Gracias de verdad. Y gracias por desde ya participar con sus comentarios y opiniones a través de nuestra red social, nuestra cuenta, nuestro perfil en Twitter, @mirametv, y nuestro número de WhatsApp, 653-303-331. ¿Qué hiciste el fin de semana, Monse? ¿Alguna fiesta? ¿Qué va? Fiesta poquita. Ahora son las de San Juan en Gran Canaria, en Las Palmas. Sí, sí. ¿No te has ido de discoteca? Y además bueno, en todos lados se celebra esa noche de San Juan, ¿no? Con tanta tradición cultural canaria, en La Gomera, por ejemplo, en muchos sitios, en Tenerife, no solamente en Las Palmas. ¿las hogueras son nuestras solo de las Islas Canarias o una tradición? Lo digo porque yo relaciono las hogueras con el inicio del verano y siempre... Hay muchas hogueras en otras localidades. Localidades suelen ser localidades de playa, de costa, pero sí que hay muchas hogueras. ¿Tú el fin de semana alguna marcha o algo? Yo ¿Tú eres un chico recogido? Yo estuve con Despiertos este fin de semana también. Despiertos, además de ser un programa en alguna discoteca o algo.
No, Despiertos es un programa y estuve con los compañeros de Despiertos en Gran Canaria. En Gran Canaria. Además explicaremos luego porque vamos a ver unas imágenes de ese foro, de ese encuentro, foro Periodismo Gran Canaria. ¿Era la primera vez que se celebraba, David? Sí, es la primera de la que yo espero que sean muchas ediciones de un foro que es muy necesario y que al final pone en valor un poco lo que estábamos hablando al comienzo. Yo no creo que estos dos periódicos demuestren tanto el éxito o que el papel puede sobrevivir, por lo menos como lo conocemos hasta ahora. Yo creo que lo que demuestran es que hay un modelo que va más allá de lo que conocemos hasta ahora, en el que el papel puede ser un complemento de lo digital, que es lo importante, ¿no? Es decir, dos ediciones digitales fuertes que funcionan en el día a día, pero que después sacan y plasman un contenido de mucha más profundidad en un periódico de papel que no tiene tanta periodicidad, pero que en este caso sale una vez al mes. Y eso hace que tenga muchísimo éxito y eso hace, por supuesto, como bien decía Saúl, como bien decía Monse, como bien decías tú, Manolo, que después tengan pues ese apoyo. Y al fin y al cabo esa reflexión es, yo creo, que la que salió de ese foro de periodismo de Gran Canaria que organizaba Canarias Ahora para celebrar su 18 aniversario, y es que hay muchas vías para el periodismo, hay futuro para el periodismo, hay esperanza, pero siempre y cuando se haga un periodismo crítico, un periodismo contra el poder, en el que se encargue, lógicamente, de cumplir su función de fiscalizar a los poderosos, de fiscalizar a las administraciones públicas, como hacen muy bien Diario de Fuerteventura y Diario de Lanzarote. Yo sí que creo que el futuro del papel como tal tiene fecha de caducidad, del papel como un periódico diario, pero también creo que esa caída es cada vez más rápida, precisamente porque los periódicos de papel han abandonado prácticamente por completo pues lo que es la información crítica, la información del día a día, de fiscalizar a las administraciones públicas, y por eso, entre otras cosas, se leen menos y por eso tienen menos publicidad. Y dependen más de las administraciones públicas. Yo soy Arsenio Escolar y él es Ignacio Escolar. Hubo este debate del papel en el foro. Otro. ¿Ustedes los conocen a los dos? A los dos, el director de... ¿Los conocían de vista? De vista. Ahora ya los conocieron en el cuerpo a cuerpo, sí, en persona. Bueno, luego les mostraremos quién es Ignacio Escolar, que es el más conocido de los dos, y de su padre, que por cierto se mandaron la camisa de Despiertos, ¿no? Sí, se mandaron las camisas de Despiertos, aunque Ignacio Escolar sea más conocido que su padre. Yo tengo que decir que Ignacio Escolar, y quedó claro allí, es lo que es gracias a su padre, ¿no? Y es evidente, porque Arsenio Escolar, que aunque sí que sale en los medios, no se prolifera tanto, al fin y al cabo tiene un talento para la edad que tiene, que es lo sorprendente, ¿no? Que normalmente los periodistas acaban tirando la toalla temprano, y él, sin embargo, pues con la edad que tiene ya, una veteranía que podría dar un paso a un lado, lo que decide es seguir apostando por nuevos proyectos que además verán la luz dentro de muy poco, ¿no? Yo creo que esa energía a mí me sorprendió, porque a Ignacio sí que lo conocemos más de los medios, Arsenio está también en los medios, pero quizás no habíamos sido, yo por lo menos no había sido capaz de darme cuenta de ese talento que evidentemente se ha plasmado a lo largo de una trayectoria tan... Luego mostramos esa fotografía para ubicarles tanto al padre como al hijo. Oye, les preguntaba yo al principio del programa si se fueron de marcha a algún lugar, porque ya en el sur de Tenerife es habitual, nos vamos hasta el sur de la isla de Tenerife, ya es habitual arrancar el verano con la apertura de el Monkey Beach. No es una discoteca, tampoco es una terraza de verano, es una cosa que está entre un club de playa. Sí, esa es la traducción, ¿no? Bueno, si no existiera el Monkey, a lo mejor habría que inventarlo. Lo que pasa es que ha habido una reinvención del Monkey que me van a permitir que tire de titular. ¿Te parece, David? Por supuesto. Nos vamos con... Bueno, no lo tenemos publicado en la web, lo subiremos en las próximas horas. David, ¿qué pasa con el Monkey Beach? Bueno, la noticia del Monkey con calma publicaremos en las próximas horas, pero bueno, hay algunas novedades importantes a la información que contó Esaú el pasado mes de diciembre, de un asunto que es bastante, yo creo que significativo, porque como tú bien dices, cuando llega el verano, pues mucha gente lo identifica con las fiestas del Monkey Beach, que son unas fiestas muy conocidas en el municipio de Adeje, justo al lado de la playa de Troya y al lado del barranco, que además divide los dos municipios, el municipio de Arona y el municipio de Adeje. Ahí están viendo esas imágenes, ese es el nuevo Monkey Beach, por decirlo de alguna manera, o cómo ha quedado el Monkey Beach. Estas imágenes son de hace una semana, ya se está terminando la construcción y pueden ver cómo, entre otras cosas, se han ganado 2 plantas de construcción de lo que antiguamente era pues la única terraza y esa pequeña construcción que tenía el Monkey Beach. Esta es la visión desde la parte de arriba, en la que claramente se ve cómo se ha formado una pantalla. Lo más curioso de todo esto, yo creo que para entender lo que vamos a contar ahora, es aplicar el sentido común, y es que ustedes a lo largo de años habrán visto pues cómo lo que ha ocurrido con muchísimas construcciones construidas a
a pie de playa, ¿no? Lo difícil que es mantener una construcción a pie de playa, más allá de que en su momento pudiera haber sido legal o no, con la aplicación de la Ley de Costas de 1988 y la reforma que hay del año 2013. Pues bien, lo curioso es que a ustedes seguramente les llame la atención y no entrará muy bien, no encajará muy bien dentro de su sentido común, que a pesar de todas esas imágenes de desalojo de vecinos, de viviendas derribadas, se pueda hacer una construcción como esta de 2 plantas que corta por completo la visión al mar desde la parte alta del municipio de Adeje, desde la zona que baja, se pierde por completo la visión al mar desde esa zona, que ya está taponada en cierto modo por las gaviotas, así que ya prácticamente no se puede ver casi la playa de Troya, y además, pues, bueno, pues como se ve desde el mar, pues una construcción enorme. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto es legal? ¿Esto es posible? Lo primero que hay que decir es que a lo que contaba Saúl, que está muy bien que esté aquí para que me ayude a explicar todo este asunto, que es bastante complejo, es que estas obras se están investigando ya por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en concreto por la Fiscalía de Arona, que es la responsable de investigar estas obras. Porque, claro, evidentemente, bueno, pues a la Fiscalía le ha llamado la atención, lógicamente, esta situación, y lo ha hecho a raíz de una denuncia que han presentado pues una comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos de Galaxia, que se encuentra en las inmediaciones, pues preocupados porque, evidentemente, se han encontrado con una obra que consideran que no es legal y que, sobre todo, consideran que evidentemente les causa un daño y un perjuicio por lo que estamos comentando de esta barrera arquitectónica que de repente se ha levantado en este nuevo Monkey Beach en la zona de la playa de Troya en Adeje. Bueno, para intentar entender todo esto, yo creo que lo más importante es remontarnos a cuándo se construyó el Monkey Beach. El Monkey Beach es una construcción que data del año 1975 y por donde está ubicado a todos nos lleva a preguntarnos qué dice la Dirección General de Costas sobre esta construcción, porque al fin y al cabo es la competente, es Costas quien ha llevado a cabo, que es como ustedes saben, una demarcación que depende del gobierno estatal, del Ministerio de Medio Ambiente, es quien ha llevado a cabo pues todas esas demoliciones en las zonas de costas y del litoral de las Islas Canarias. Bueno, pues Costas ha hecho un informe recientemente a petición precisamente de estos vecinos que han denunciado estas obras, y en ese informe Costas viene a concluir, un informe bastante rocambolesco, y digo rocambolesco porque está lleno de algunas contradicciones. Esto es bastante habitual en Costas, podríamos hablar largo y tendido aquí de todas las dudas que ha generado a lo largo de los últimos años la Dirección General de Costas, con muchísimos informes que son contradictorios en sí mismos, con muchísimas veces en las que ha dado un paso a un lado y no ha querido mojarse con algunos asuntos, mientras que sí que se moja de manera contundente con los más débiles. Yo creo que esto es un titular que podemos afirmar hoy aquí y que nos ha dejado la experiencia de las actuaciones de la Dirección General de Costas. Pero bien, en este caso aseguran que estas obras están amparadas en la legalidad, o consideran que están amparadas en la legalidad en base al permiso que dio en su momento el Gobierno de Canarias para que se llevaran a cabo, apoyado también lógicamente por la licencia del Ayuntamiento de Adeje, que se apoyó en el Gobierno de Canarias. ¿Por qué digo que ese informe de Costas está lleno de contradicciones? Bien, porque esta construcción, que es de 1975, incumple la Ley de Costas en el siguiente sentido, y es que nunca tuvo los permisos necesarios para poder ser legal. Es decir, la construcción originaria de lo que era el Monkey Beach, esa terraza que ven ahí, que es la parte de abajo, piensen que lo nuevo son las 2 plantas que hay a partir del arrasante. La construcción originaria del Monkey Beach incumplía la Ley de Costas, la primera Ley de Costas del año 69, porque nunca tuvo los permisos para su construcción. Partimos de esa base, lo cual ya es bastante significativo. Pero es que es más, cuando se aprueba... Era ilegal desde el principio. Desde el principio ilegal, completamente ilegal. Cuando se aprueba la Ley de Costas del 88, sigue sin contar con ningún permiso que avale, lógicamente, esa construcción que se hizo, insisto, en 1975. ¿Y qué hizo Costas? Actuó de oficio, hizo algo sabiendo que tenía una construcción que era ilegal. No hizo nada. De hecho, es ilegal por una cuestión que es fundamental, y es que, más allá de por no tener los permisos, porque esa terraza invade el dominio público, y en el dominio público no puede haber una construcción de estas características donde lo que hay es una actividad de ocio, una actividad de un bar, restaurante, pub. Bueno, ustedes lo intentaban definir al principio, es complicado un poco definir qué es el Monkey Beach. No puede haber esa terraza, no puede estar ocupando el dominio público. Sin embargo, esa terraza ocupa el dominio público. ¿Costas ha hecho algo contra esa ocupación del dominio público? Nada.
nada a lo largo de los años. Nunca ha hecho nada a Costas para intentar evitar o para derribar esa construcción. ¿Qué pasa? Que pasan los años y ocurre una cosa que es clave para entender todo esto, que es fundamental para entender por qué se han podido llevar a cabo estas obras. Y es la aprobación en 2015, justo antes de las elecciones, casi al borde de que sonara la campana, del proyecto, en este caso, de los PMM, de los famosos PMM, en este caso, esos programas de mejora, modernización de la costa, y en este caso, del caso concreto del PMM de Adeje, que aprobó Paulino Rivero y su gobierno, insisto, al borde de la campana antes de las elecciones del año 2015. ¿Y por qué los aprobó? Porque, entre otras cosas, esos PMM llevan a cabo y permiten las construcciones abusivas en el litoral de la costa del sur de Tenerife. Permiten construcciones altísimas. Por ejemplo, la renovación de las actual Verónicas por edificios altísimos en esa zona. O, por ejemplo, permiten que se construyan 3 plantas, la que tenía más 2 más, en el Monkey Beach, donde el plan general del municipio de Adeje solo permite una planta. Pues bien, ese PMM, que es fundamental porque en base a él se autorizaron estas obras, fue recurrido en su momento y se encuentra recurrido en los juzgados. Y esto es fundamental porque ese PMM tiene un montón de incumplimientos, muchísimos incumplimientos que tiene ese PMM. Entre ellos, fíjense ustedes, las paradojas de la vida, no cuenta con el informe favorable de Costas. Es decir, el PMM, lógicamente, que prevé actuaciones en zonas de servidumbre de protección, en zonas que dependen de la demarcación de Costas, no fue aprobado por la Dirección General de Costas. Pues bien, ese documento, en base al cual, que es el que permite que se construyan aquí 3 plantas, ha sido recurrido. Pero tiene otros muchos incumplimientos, no solo ese, tiene otros muchos incumplimientos. Casi les puedo dar aquí la certeza de que el PMM va a ser tumbado por los tribunales. Casi les puedo dar aquí la certeza de que el PMM va a llegar un momento en el que va a ser anulado. ¿Y qué va a pasar cuando se ha anulado el PMM? Pues cuando se ha anulado el PMM, lo que va a pasar es que cualquier vecino va a poder ir a reclamar que sea derribada esa construcción que incumple, en este caso, las 2 alturas del planeamiento que quedaría vigente si se anula el PMM, que es el Plan General de Ordenación de Adeje. Y por tanto se tendrían que derribar esas 2 alturas. ¿Qué ocurre? Que esta es la política de los hechos consumados. Yo me pongo también en el lugar de los dueños, en este caso del Monkey Beach. Es decir, porque claro, lo que no sabemos nosotros es la letra pequeña. ¿Por qué el PMM ha permitido 2 alturas más en el Monkey Beach? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo el PMM llegó a esa conclusión? Los redactores del PMM, en este caso también Xavier Azuar, una persona muy vinculada con el Cabildo de Tenerife y con otros informes de los que podríamos hablar bastante cuestionables. Pues bien, la realidad es que si te pones en la piel de los dueños, tú dices, oye, aquí hay un planeamiento que me permite crecer en 2 plantas. Pues yo voy a pedir la licencia, que fue lo que hicieron los dueños. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Pues le concedió la licencia en base a ese PMM que estaba aprobado y empezaron a construir. ¿Cuál es la clave de todo esto? Más allá de que están amparados en un PMM que yo creo que va a acabar tumbando la justicia. Que nunca tienen permiso para tener esa terraza en dominio público. Y que tienen que derribar esa terraza. Y hay una cuestión que es fundamental en todo esto y que es clave. Y es que ellos han presentado un proyecto para derribar esa terraza posteriormente y curiosamente después de que los vecinos también hayan empezado a quejarse. Pero la realidad es que la terraza se tenía que haber derribado antes del inicio de las obras. Es más, antes del inicio de esas obras, y aquí es otro de los puntos débiles que tiene esta construcción, que insisto, sí que está amparada en el PMM y a la que ahora Costas le da el visto bueno, es que antes de las obras se tenía que haber hecho un acta de replanteo, que es lo que se llama un acta de apeo, para decidir qué parte de esa construcción ocupa dominio público, qué parte ocupa servidumbre de tránsito, que por cierto siempre tiene que quedar expedita y libre para que la gente pueda pasar, no puede ser cerrada y ocupada por un negocio privado, y qué parte de servidumbre de protección, en este caso, tiene esta construcción. Nunca se hizo y solo por este hecho ya yo creo que la licencia y las obras deberían ser revisadas porque, insisto, no se sabe realmente qué parte se tiene que derribar, aunque queda claro que la terraza, y eso está claro por fotos aéreas, la terraza ocupa el dominio público terrestre. De hecho, cuando Saúl lo explicó aquí, se veían a los obreros trabajando desde la propia arena y cayendo el hormigón a la arena cuando estaban trabajando al comienzo de las obras en el mes de diciembre. Cierto. Saúl. Bueno, decir que la Fiscalía lo que está investigando son 2 presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística. No es una tontería. Después están viendo el edificio, el aumento de volumetría es brutal, es decir, era una planta y ahora son 3 plantas. Bueno, la ley de costas es muy clara en su disposición transitoria 4ª, dice que
en ningún caso no pone ninguna diferencia de tipología excepción, vamos. de tipo de local. En ningún caso se puede aumentar la volumetría. Sin embargo, este informe de costas se remite a un artículo, al artículo 25 de la servidumbre de protección, porque este aumento de volumetría está en la servidumbre de protección. Vamos a ver, esta servidumbre de protección, servidumbre de paso delante, esos 6 metros, la servidumbre de protección son 20 metros, la servidumbre de paso son 6 metros que no en el Monkey no se cumple, o sea, tienes que bajarte a la playa para pasar por delante del Monkey porque tú no puedes pasar paseando por delante. Entonces, si tú bajas a la playa, estás bajando al dominio público marítimo terrestre. Es decir, la servidumbre de paso del Monkey está en el dominio público marítimo terrestre. Acabamos de ver ahora unas imágenes de gente en la playa con la toalla puesto en la arena en el muro del Monkey. Pues, ¿qué hace este informe que, como decía David, es muy contradictorio? Dice, esto se tiene que... La regla es la disposición transitoria cuarta, pero después dice que no es de aplicación en este edificio porque el artículo 25 de la servidumbre de protección, la tipología no es para... en la tipología que se tiene en cuenta de la servidumbre de protección no están los locales de ocio. Sí, es verdad, no están los locales de ocio, sino inmuebles turísticos en esa servidumbre de protección, en ese artículo 25. Pero es que la disposición transitoria cuarta dice que en servidumbre de protección cualquier obra de modernización, plan de modernización, como está diciendo David, no puede aumentar de volumen. No puede aumentar. Pasa que después lo remite al planeamiento urbanístico. Y lo remite al planeamiento urbanístico, que es el plan de modernización. Una vez aprobado el PMM, se puede venir abajo esa disposición transitoria que no deja de ser una excepción de la ley. El problema, la clave para mí está en que Costas tenía que haber hecho, en base a lo que acaba de contar Esaú, un informe en negativo sobre el PMM. ¿Qué ocurre? Que Costas solo hizo un primer informe en el que hizo una serie de apreciaciones sobre el PMM y les dijo, cuando las hagan, cuando lo corrijan, nosotros tenemos que hacer el último informe, que además es vinculante. Pues ese informe nunca se hizo y el PMM se aprobó sin ese informe de Costas. Que Costas ahí estaría obligada a contar lo que ha dicho Esaú, a decir, este PMM incumple, digamos, la naturaleza al menos de la ley de Costas. De hecho, el informe de Costas, el nuevo informe de Costas, dice exactamente eso, les dice... además acaba una de las dos conclusiones del informe, una es decir que considera que se está cumpliendo con parte de la legislación, pero la otra es decir, se debería investigar jurídicamente el por qué se aprobó este plan de modernización y mejora del municipio sin ese informe preceptivo y vinculante, como decía David, de Costas, que no está incluido. Esaú, David, y al final, si todo esto ha sido posible, a unos señores, a estos empresarios les han dado la licencia y yo no me meto en un embolado si me lo van a tirar mañana, de ir a la justicia, a quienes se les van a pedir responsabilidades. ¿Sabes qué pasa? Que, como decía David, la ley a veces se aplica para unos de alguna manera y para otros de otra manera, ¿no? Entonces la gente se estará preguntando, bueno, ¿y quién tiene la capacidad para que esto les salga bien? ¿Qué suerte están teniendo, no? Bueno, son los hermanos Cabrera Lozada. Los hermanos Cabrera Lozada tienen un apellido muy común, que es el apellido Cabrera, pero son los hijos de José Bernardo Cabrera, el que era el presidente de la patronal hotelera, Sotel, y es el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. El Foro de Amigos del Sur de Tenerife, lo enseñamos la última vez que estuvimos aquí, organizó un acto para aplaudir este plan de modernización y mejora, e invitó a Rafael Castellano. Rafael Castellano era en ese momento el gerente de Gesplan. Gesplan es una empresa del gobierno de Canarias que se dedica a hacer planeamiento de los municipios que no tienen pues, la capacidad técnica para llevar esos planeamientos adelante. Pues bien, este PMM que se celebró en esa reunión con el padre de estos dos empresarios que son dueños del Monkey y dueños de la empresa que ha pedido el permiso de las obras a Costas, pues han tenido la suerte de que esto haya salido adelante sin que ninguna ley se les haya aplicado, ¿no? Insisto, no tienen la misma suerte los vecinos de Chovito, ninguna, que
estos dos empresarios. Nada más, esto que estamos diciendo es seguramente súper impopular, porque a la gente le encanta ir al Monkey, pegarse una fiesta allí, pero hay que tener en cuenta que se está ocupando un espacio que es de todos y de todas. Al final, ¿quién tiene la responsabilidad, David? Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Si hay que meter a alguien en el trullo al final, o hay que... Pues eso ya lo verá la Fiscalía. La Fiscalía está investigando un presunto delito de prevaricación urbanística, es decir, tomar una decisión urbanística a sabiendas de que está mal tomarla, y de ordenación contra la ordenación del territorio, que también la ordenación del territorio... Ahí lo entendí. Sí, de todas formas, yo veo que el expediente está tan bien montado, o sea, hay una ingeniería administrativa tan bien hecha, que yo realmente soy muy escéptico en que la Fiscalía pueda ni siquiera presentar una denuncia sobre los hechos, porque al final todas las cosas van teniendo sus licencias y sus informes favorables, ¿no? Y entonces al final tendría que hilar muy fino la Fiscalía. Yo no sé si está en condiciones y tiene la capacidad para hacerlo con todas las cosas que tiene encima con este asunto. Pero sí que hay una cuestión que es importante, y es que más allá de que la Fiscalía diga lo que diga, que será importante que incluso pudiese, si ve indicios, que denunciase, lógicamente, puede pasar aquí, se abren dos escenarios, es decir, que el PMM, como digo, se anule y pidan el derribo, y ahí es un poco lo que decías tú, Manolo. Entonces, ¿qué pasa con los dueños? Que ha explicado muy bien Esaú quiénes son, y es importante quiénes son, porque por eso digo que hay que entender por qué el PMM les da esas dos alturas. Pues que ellos, al fin y al cabo, podrían empezar, o se les abre la posibilidad de reclamar posibles indemnizaciones, daños y perjuicios, porque son los hechos consumados. Es decir, ellos han construido porque se los han permitido, han construido porque había un planeamiento que así lo amparaba. Entonces, al final, la culpa de ellos quedan muy bien protegidos en todo esto. Pero lo que sí que está claro es que, en cualquier caso, se anule o no el PMM, lo que está claro es que la terraza tienen que derribarla. La terraza no puede ocupar la playa como la está ocupando hasta ahora. Esa terraza hay que derribarla, sí o sí, aunque evidentemente si después se quedan con las dos plantas, pues tampoco creo que les importe mucho derribar la terraza. Lo que sí que es verdad es que ya están tardando en derribar la terraza. Y por último, con lo de Costas, es que no me dejaría dejar de insistir en que Costas es una de las, probablemente si no una, es la peor administración en cuanto a funcionamiento que hay en Canarias. Es un auténtico desastre. O sea, yo lo equiparo a lo mal que estaba la Concejalía de Urbanismo en Santa Cruz en la época gorda de Serolo, porque mira que pasan cosas. De hecho, los propios informes de Costas en su momento dijeron, por ejemplo, o los propios testigos de Costas que fueron en el juicio de las Teresitas, dijeron que Santa Cruz nunca llegó a ser dueña de la parte de los terrenos de las Teresitas que eran públicos, y que después la sentencia completó y dijo que claramente esos terrenos eran públicos. O sea, tener en cuenta los informes de Costas hay que cogerlos siempre con Costas pinzas. Que, has aclarado, depende del Estado. Del Ministerio de Medio Ambiente. Además son dos cosas. Yo creo que lo terrible de todo esto son estas dos cosas. Es decir, por un lado, esa percepción que se nos queda de que la ley no se aplica de la misma manera para todo el mundo. Es decir, no es lo mismo para las personas que tienen una pequeña vivienda en una costa que para unos empresarios que montan un negocio. Y por otro lado, que es una política de hechos consumados, con lo cual o se podrán pedir responsabilidades incluso los propios empresarios, o mientras tanto se ve lo que pasa con esta historia, pues ahí se seguirá haciendo negocio, se seguirá además un negocio grande, porque es un local que tiene muchísimo público, y al final se seguirá haciendo negocio tras negocio. Es decir, ¿en qué posición nos quedamos? A mí me parece que lo que informan los compañeros en ese sentido, pues es terrible por esas dos cosas, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Cómo pueden llamarle una cosa a un proyecto o lo que sea, plan de modernización, y ser todo lo contrario a lo que los nuevos tiempos solicitan, ¿no? Es que si esto se construyó en el 75... al mar, una mejor visibilidad de la naturaleza, a levantar edificaciones. No dejo de salir de mi asombro, ¿no? Es que además se construyó en el 75 y no solamente no desandamos o intentamos arreglar lo que se hizo mal, ¿no? Es que además vamos a seguir haciendo el camino a peor. Hombre, sí, hay algunos modelos ahora que se están probando muchas... O sea, al final, esto no se trata de ir contra el ocio en la playa. Yo creo que se puede fomentar el ocio en la playa. Hay que reconocer que luego la familia Cabrera ha tenido la ventaja de hacer de un gran negocio. Pero ahí sí, sin duda. No quita conocimiento, pero son cosas distintas. Pero eso es otra historia a lo que yo quería decir, Manolo, y es el hecho de que hay playas donde se está desarrollando. Veremos qué ocurre en Santa Cruz de Tenerife y en las Teresitas, cómo se desarrolla finalmente esos kioscos, pero hay playas donde lo que se desarrolla son kioscos que evidentemente permiten que haya ocio y que haya fiestas en la playa ordenadas dentro de un margen de... Eso puede encajar dentro de la ley, pero aquí estamos hablando
Pero aquí estamos hablando de un mamotreto de 2 plantas, hablando claro, ahora mismo delante justo en el paseo marítimo, cortando toda la visión a la playa. Yo creo que hay cosas que, insisto, por eso apelaba al principio al sentido común. Un buen ejemplo, ¿no? Lo del mamotreto ahora casi nos ha quedado más claro. Sí, es que está claro. Bueno, se ve. Tiraron aquel mamotreto, las Teresitas. Sin embargo, o han ordenado, ¿lo han tirado? Sí, se lo tiraron. Sí. ¿Ya está aquello ya, Nico? Sí, aquí ya está planito. Vale, bueno. Monse, a ti te toca hablar de sanidad. Hablamos primero, si te parece, de inversiones sanitarias. Claro que sí. Pues vamos a hablar de eso porque es verdad que la semana pasada en el Parlamento Patricia Hernández pues le volvió a tirar de las orejas al consejero Baltar por las inversiones de los que es una denuncia que se lleva haciendo además desde hace tiempo, ¿no? Por las inversiones que no que se han hecho en infraestructuras hospitalarias, sino precisamente lo que no se ha hecho, ¿no? Y lo que no se ha hecho es que en el 2017, el año pasado, en el 2017, pues por ejemplo, denunciaba el Partido Socialista que ese hospital tenía un presupuesto de 600.000 euros y solamente se había ejecutado un 2,5% de ese presupuesto que estaba adjudicado para ese hospital del norte, unos 15.000 euros, si nos ponemos a calcular, ¿no? Por otro lado, denuncia también Patricia Hernández que en la Candelaria estaba previsto que se ejecutaran 3 millones de euros. Estoy intentando entenderte y estoy intentando entender el titular de Canarias ahora, Tenerife ahora. Exacto. Ahí Sanidad solo invirtió en el Hospital del Norte el 2,5% de lo presupuestado. O sea, encima que no tenemos Hospital del Norte. Exacto. Había una partida de 600.000 euros. Que no es nada del otro mundo. 600.000 euros. Exacto. Bueno, ¿qué es dinero? Pues se invirtió 15.000. 2,5 son 15.000 euros durante todo el año 2017. Según se afirmaba en el Parlamento la semana pasada. Una camilla, ¿no? Dos camillas. Pues nada. Y en la Candelaria había presupuestado 3 millones de euros. Y se ha invertido, 300.000. En el hospital universitario, pues ahí sí la inversión ha sido sobre el 50%, según ellas mismas decían. Y en el Hospital del Sur, pues el dato es que había presupuestado el año pasado 4,8 millones de euros. ¿Y? Se ha ejecutado un 1,6% de ese dinero. Un 1,6% de los 4 millones que estaba presupuestado para inversiones. ¿Y ese dinero que se proyecta y no se ha gastado, en qué queda? Pues ¿Qué es lo que pasa con eso? El remanente del dinero vuelve al remanente de tesorería. Se devuelve, ¿no? Se devuelve, o sea, eso. Pero mira, pero es alucinante, o sea, los datos. Canarias ahora ha hecho un buen trabajo con otros presupuestos, es alucinante el dinero que nos dicen. Y también recupero como terminó David el programa de colas de carreteras, que es una forma de explicarlo con las colas de la carretera, pero que se puede aplicar a cualquier tema. Es alucinante la cantidad de titulares que montamos en los medios de comunicación de se invierte, se destinan, se proyecta con todo ese dinero, y ese dinero que termina siendo un titular o no se termina gastando o se termina gastando una cantidad muy pequeña. Pero Esaú, eso dice del grado de ineptitud política. A mí me parece una ineptitud. De burocracia también entre diferentes administraciones que no se mandan el dinero, que lo aplican tarde. Es una cuestión de mala gestión también, porque al final esto hace que cuando hay una necesidad social reclamada además desde la ciudadanía, desde los propios profesionales, es decir, llevamos mucho tiempo haciendo ese reclamo a una sanidad pública de calidad y con dignidad, porque además no olvidemos una cosa, mientras esos hospitales del norte y del sur pues no vayan también desarrollándose y sus infraestructuras vayan empezando a tener, pues realmente sean hospitales y se conviertan en hospitales y no en centros sanitarios como son ahora, pues el Hospital de la Candelaria y el U están absolutamente desbordados, como ya lo hemos denunciado 1000 veces, con unas listas de espera enormes para consultas y con unas urgencias que, sinceramente, hay que pasarse por las urgencias de la Candelaria y del hospital, especialmente de la Candelaria, porque aquello nos habla de una situación que parece que no estamos viviendo en Canarias. Es tremendo la cantidad de personas que cada día y día tras día pueden pasar en los pasillos de urgencias de la Candelaria esperando subir a planta o esperando tener una consulta de un especialista. Días y días. Y esto es tremendo. Y siguen colapsadas esas urgencias. No solo a veces pasa el remanente de tesorería, como sea un dinero que venga de otra administración, se devuelve. Es decir,
El dinero llega, no se aplica y se tiene que devolver ese dinero. Se tiene que devolver porque no lo has aplicado en el periodo para el que te lo han dado, ¿no? Oye, y me han apuntado por aquí, querías hablar de plan de salud mental. ¿Existe un plan de salud mental? Pues está a punto de aprobarse un plan de salud mental durante 5 años, desde 2018 al 2023, y el gobierno tiene que aprobarlo próximamente y empezamos con unas críticas de diferentes asociaciones. ¿Qué es lo que dicen? Como la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, como la Asociación Integral de Salud Mental Espiral, que también dieron una rueda de prensa la semana pasada también, o la Asociación Canaria por la Defensa de la Sanidad Pública, que las conocemos también por esa posición social muy fuerte, o ATELSAM, que es una asociación tinerfeña de salud mental. Y esto yo lo quería unir a lo anterior porque decíamos esa falta de inversión, de no invertir lo presupuestado en sanidad, en esas infraestructuras, por ejemplo, del norte y del sur, que hace que los hospitales de la zona metropolitana estén tan colapsados y las urgencias estén tan colapsadas, como por ejemplo lo que ha ocurrido y lo que ocurre con los pacientes de salud mental, que hace unas semanas había pues más de 20 pacientes esperando subir a planta de psiquiatría, a la unidad de psiquiatría, y estaban en los pasillos, y lo que supone eso para cualquier paciente, estar en esas dependencias, ¿no? En esas urgencias sin poder pasar a planta. Pues esto nos viene a decir un poco la situación de marginalidad que tienen muchos pacientes de salud mental en nuestra tierra. Y en este plan, estas asociaciones denuncian cosas como que ese plan primero no ha sido participativo, no ha habido no se les ha pedido una participación. Es una costumbre propia de las administraciones canarias. En el último mes, deprisa y corriendo y sin saber realmente, y cuando ya está todo sobre la mesa. Monta un plan, o monta un comisionado. Para la pobreza, un comisionado. Exacto. Esa es una de las cosas que se hace. Para nada, pero móntalo. Exacto. Pues ahora, un plan. Eso. También ellas han denunciado un oscurantismo en cuanto que han pedido saber cuáles son las fichas presupuestarias de las que se va a dotar ese plan. Ese plan va a tener 5 años, es decir, va a ser un documento fundamental para las personas de Canarias que tienen problemas de salud mental durante 5 años, pues no saben a día de hoy, o hasta por lo menos hace unos días, cuál va a ser la ficha presupuestaria que tiene ese plan, qué dotación y dónde se va a invertir ese dinero, por ejemplo. Y de eso también los han acusado, ¿no? Eso por un lado, ese oscurantismo, esa utilización de propaganda política, pero al final no ha sido participativo. Perdóname, pero es una propaganda política, Monse, no le des más vueltas. Es lo que están diciendo ellos. Un plan para no hacer nada. O hacer, pero no sabemos qué, y no se ha contado con la gente. A los ciudadanos no se les explica para qué es, o se les hace partícipe, sobre todo a las familias, porque el problema de la salud, el problema de los enfermos o de personas que padecen problemas de salud mental es todo lo que acarrea, no solamente para el enfermo, sino para todo su entorno familiar. No haberles tenido en cuenta me parece de una desfachatez, y estamos de una falta de ética, de responsabilidad. Claro, estamos a menos de un año de las elecciones. Y claro, esto es propaganda pura y dura, ¿eh? Claro, y no solamente a las familias, también a las asociaciones y a los profesionales y a las profesionales de este sector. Estamos hablando de 4 asociaciones bastante potentes en Tenerife y en Canarias, y que están haciendo este tipo de denuncias a ese plan. Otra de las cosas que ellos denuncian el otro día... Que te interrumpa, pero es que son las asociaciones las que vienen demandando un plan. Claro. Y no se les tiene en cuenta, no se les llama ni siquiera para... Deprisa y corriendo, se les llama a última hora, cuando ya está todo... Sí, mañana les estarán llamando. Sí. Es lo propio. Hace unos meses, hace un mes decían ellos prácticamente, ¿no? Otra de las cosas que dicen ellos y que me parece gravísimo es que no se tiene en cuenta pues cosas como los derechos de las personas con discapacidad, es decir, brillan por su ausencia en este plan, según ellos denuncian, y que tampoco se prevé una unidad infanto-juvenil de salud mental en Canarias. ¿Perdona? Y estamos hablando de un plan de 5 años. Eso dicen ellos también, que no está previsto en el plan de una unidad infantil y juvenil de salud mental en Canarias. Y esto es algo que es importantísimo también, porque además sabemos que es una población muy vulnerable a cualquier problema psicosocial y de salud. Cuando además entendemos que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, la salud es ese bienestar físico y psicológico reconocido por la OMS desde los años 40 del siglo pasado, en el que se plantean cosas como esta, ¿no? Es decir, no existen
pues no están recogidos en ese plan los derechos de las personas ni una unidad o una unidad infantojuvenil en ese plan de salud mental en Canarias, por ejemplo. Otra cosa que denuncian, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y es que también tenemos que ver de dónde partimos, y es que desde hace 10 años la salud mental en Canarias ha tenido un parón tremendo. El desarrollo de los planes, el desarrollo de las políticas, el desarrollo de las medidas de salud mental en Canarias de hace 10 años hacia atrás ha tenido un parón tremendo. Y cuando se plantean hacer cosas de aquí a los 5 años que vienen, pues nos encontramos con estas críticas que yo creo que ellos los decían, que hay que sacarlas porque es importante para mucha de nuestra población. No olvidemos que además venimos de una situación de 10 años, de un paro tremendo, de muchas familias con una situación de vulnerabilidad social y de pobreza tremenda, de problemas de desahucios. Estamos hablando de que nuestra sociedad ha sufrido esa crisis económica, crisis por llamarlo de alguna manera, otros lo llaman estafa, ¿no? Esa situación económica tremenda que ha hecho que muchas personas y muchas familias hayan estado en una situación de vulnerabilidad social, y eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias en la salud, en las depresiones, en la ansiedad, en las patologías mentales de muchas personas que ahora mismo están cronificadas. ¿Saben qué pasa? Que esto es un tabú. No se puede hablar de esto. Si la gente tiene pues pocas ganas de vivir y la gente muere de suicidio, o sea, muere por un suicidio, no es que se suicida, muere por un suicidio, no lo contamos. Porque se supone que tiene que haber, pues que puede crear un efecto llamada, ¿no? Y creo que el problema es ese, ¿no? Y lo están advirtiendo muchos profesionales de esto, ¿no? Que se tiene que informar de lo que está pasando, de que el suicidio es la principal causa de muerte en este país, por encima de cualquier otra. El suicidio es la principal causa de muerte en este país, pero no se cuentan. No se cuentan y sobre todo no se cuentan por bien. ¿Por ese efecto llamada? Porque no se hace la relación, la que estaba haciendo ahora nuestra compañera, no se hace la relación entre ese suicidio y el motivo, si es el motivo socioeconómico por el que esa persona está así, a lo mejor, ¿no? O el motivo, una persona que padece algún problema de salud mental y no ha sido tratada porque no hay ningún servicio público que la esté tratando y no tiene dinero para poder costearse un servicio público, ¿no? Entonces, esa gente está muriendo y como esto es un tabú, las administraciones públicas no se ven obligadas a responder a esas necesidades, no a lo que está diciendo Monse ahora, no, a esas 20 personas en urgencia esperando por una cama en un hospital público, porque como si vemos gente en camilla en urgencias, esa imagen, si la conseguimos, si la sacamos y la contamos. Ahora, si hay gente con problemas de salud mental, eso ya nos cuesta enseñarlo, nos cuesta contarlo. Como decías, es un problema que no solo padecen las personas que padecen ese problema de salud mental, sino toda la familia. Entonces, esa realidad que un poco, pues, bueno, está ahí, ¿no? Pero mejor no saberla, lo que provoca, el no contarla y sobre todo el no contarla bien, lo que provoca es que las personas que son responsables de poner los servicios públicos para que esas personas puedan acudir, no lo hacen. No lo hacen. Es que además no solamente hablamos de lo que se tiene que hacer a nivel de intervención, cuando ya estamos hablando a lo mejor de una hospitalización, de una urgencia, lo que decía Saúl, si es estresante para todo el mundo, para una persona con un problema de salud mental, estar en urgencias tiene consecuencias psicológicas, ¿no? En su propio problema de salud, sino que además, ¿qué estamos haciendo en prevención? Por ejemplo, con los niños y con las niñas y con los adolescentes. ¿Qué estamos haciendo en prevención de problemas, de patologías mentales? A mí me parece, Monse, que desde eso el hecho de que se haya organizado un plan o se esté presentando de cara a tirar una foto y de decir que estamos haciendo algo sin contar con las organizaciones, asociaciones, familiares, profesionales, a mí me parece ya eso gravísimo, me parece un mal comienzo. Me parece claro, y eso es lo que denunciaban ellos. Por cierto, David, aprovecho, porque lo contamos en privado de salud, o lo hemos oído hablar en muchas ocasiones de eso, del plan de salud, es el plan sanitario del que se hablaba, se sigue hablando, se ha puesto algún plan en marcha.
¿recuerdan ustedes? Yo lo recuerdo haber tratado, el plan... Había un plan de urgencia. El plan de urgencia. Había un plan de urgencias que sí que, bueno, que está claro que evidentemente no está funcionando, no se está aplicando, pero que sí que se llegó a aprobar en consenso con... Seguramente serán, perdóname la expresión, otras gilipollez como este plan. Serán de esos planes que hemos hablado y que luego al final no sirven, no llegan a nada. Pero no creo que fuera el plan de urgencia, David. El otro día me contaba una persona que había pedido una cita, una persona que está diagnosticada de depresión, había pedido una cita para el especialista y se la dieron. Tiene que además el especialista anterior le había dicho que tenía que ser pues con cierta asiduidad. Y la siguiente cita se la dieron para 4 meses después, ¿no? Esa persona con ese problema tiene que estar 4 meses esperando para que le vea una persona que tiene que hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces, eso en la sanidad pública. Esta persona, en concreto, se puede costear, y lo ha hecho, se puede costear un especialista privado. Pero todas las personas que no pueden... Yo creo que aquí hay una cosa que también es clave, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. A mí me parece fundamental, además, vincular, porque está íntimamente ligado a la salud mental con los suicidios. Pero como decía Saúl, tenemos que perder ese miedo, ese tabú a hablar de los suicidios. Pero antes de perder el miedo y ponernos a hablar de suicidios, deberíamos aprender y formarnos, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque igual que la desinformación o que no se informe de que hay suicidios es negativa, que se informe mal de los suicidios también es negativo. Y hemos visto también cómo se ha aprovechado la situación de crisis y demás para vincular directamente en titulares, que para mí, bajo mi óptica, son desafortunados, directamente los suicidios con un desahucio, con las causas económicas, cuando sabemos que un desahucio puede ser el detonante para que se produzca un suicidio, o una pérdida de un trabajo puede ser un detonante para que se produzca un suicidio, pero siempre hay otras causas. El suicidio es multicasual y sobre todo el suicidio, o para llegar a esa situación hay un cúmulo de situaciones, que por eso es importante todo lo que estamos hablando aquí, que es que tienen que ser tratadas, que tienen que ser abordadas por ese camino, y que por la falta de recursos no se hace, y que después lleva a que otras situaciones como pueden ser un desahucio y demás, provoquen un detonante que de otra manera evidentemente se podría haber evitado, incluso evitado el suicidio de esa persona, incluso a pesar de un desahucio, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que decían antes, pero creo que necesitamos formarnos muchísimo para hablar de desahucios, porque tampoco me gustan nada los titulares que he visto también en muchos medios de no sé cuántos suicidios por culpa de los desahucios. Yo creo que ni irnos a un extremo ni al otro, y buscar un poco el término medio y sobre todo explicar bien las cosas, porque si hay algo importante de la salud mental es explicar bien algo tan complejo, y eso no se puede hacer fácil, y un periodista necesita apoyarse en especialistas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que no solamente hay que hablar de suicidios o tendremos que plantearnos eso, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los profesionales nos tenemos que formar, sino también tenemos que empezar a hablar y poner a las personas que tienen problemas de salud mental, que somos muchas o podemos ser cualquiera de nosotras a lo largo de la vida, porque podemos tener una situación de depresión, un problema de ansiedad, un problema del tipo que sea, multiplicado por todo eso que decía David, y empezar a hablar antes, de ¿no? esto y empezar a reivindicar, porque además era una de las cosas que dicen las asociaciones. En este plan, por lo que ellos han conocido del plan, no se visibilizan ni siquiera los derechos de estos pacientes, de estas personas, y estas personas podemos ser todas a lo largo de nuestra vida, porque seguramente todas a lo largo de nuestra vida vamos a desarrollar algún problema de salud mental. Más grande, más chico, más grave, menos grave. Todas vamos a desarrollar. Vamos a seguir avanzando. Un espectador avispado, de esa tonga de espectadores avispados que tiene Mírame Canarias, nos han mandado estas imágenes aéreas del Monkey Beach. Uf. Bueno, pues... menos da una pizarra, ¿no? Yo creo que esa imagen habla por sí sola, sinceramente. O sea... Blanco y en botella. Mi madre. A lo mejor habría que mandar la costa de estas fotos para que lo pudieran entender mejor. Sí, la foto anterior, o sea, el paseo, de repente caminando y ¡pum! Te encuentras con, míralo, te encuentras con eso y tienes que ir por detrás porque ya caminar por el paseo no puedes. Pero es que es todo lo contrario a lo que nos han metido en la cabeza desde Costa, es decir, no a las construcciones al pie de playa. Y aquí todo lo contrario, y yo vuelvo al origen, o sea, esto es posible por ese plan de modernización que aprobó el gobierno de Paulino Rivero, pues casi al final de la última legislatura, y de una manera pues saltándose ¿por qué Paulino hizo muchos esto? Preceptos de legalidad. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con esto?
No, ¿Qué ganaba? Yo no sé lo que ganaba directamente Paulino. Lo que sí sé o es su que gobierno, ¿qué ganaba con sobre esto? todo, ¿Qué ganaba Coalición Canaria porque aquí, y el PSOE? ¿Qué ganaban con esto? ¿Quién redacta estos PMM en este caso? ¿Quién es Xavier Azuara, que es una persona muy vinculada a las administraciones entonces estas personas públicas? son las que ganan. No, las que ganan no lo sé. Es lo que yo me pregunto. Es decir, ¿por qué alguien redacta este tipo de PMM? Pero claro, esto no es culpa solo de quien lo redacta, porque evidentemente quien redacta el PMM no lo aprueba. Lo aprueban los que están por encima, en este caso la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en aquel momento con Paulino Rivero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien decide que aquí, donde el plan general a ti, que eres dueño de esta propiedad, te permite una altura, te voy a dar 2 alturas más? Porque eso, Manolo, eso lo que está claro es que te estoy generando un beneficio urbanístico. David, no obstante, vamos a poner otra vez la foto. Hay algo que, al margen de PMM o como quieran llamarlo, hay una imagen que es clara, y es que fuera de la nueva edificación, todo lo que está por delante, la terraza, ya no tendría que estar ahí. ¿Cierto o no? La terraza que está por delante no tiene que estar ahí. No puede estar ahí. Tiene que derribarse ya. Ahí Costas ya tiene claro que sabe perfectamente. No. O también Costas no lo tiene claro. Eso lo tiene claro, pero Costas... Claro, lo pone en el informe, pero lo pone de una manera como si ya se hubiera hecho... No, porque se basan... No, lo que dicen es que porque ellos presentan... Es que ellos han hecho una trampa. Ellos han hecho una trampa porque ellos presentan un primer proyecto que es de obra y eluden el derribo de la terraza. Entonces después, cuando se presentan las denuncias, se presenta otro proyecto en el que dicen, no, que es solo para derribar la terraza. Pero lo que está claro es que esa terraza no se ha derribado, como se ve aquí, creo que es de marzo cuando lo presentan no solo no se ha derribado, sino que este fin de semana, sábado y domingo, se celebró la inauguración del Monkey. ¿Y dónde fue la fiesta de inauguración del Monkey? En la terraza del Monkey. El 1 de marzo. ¿En serio? En cualquier playa del mundo, ese espacio está respetado, es vital mantenerlo. Qué descaro de todos los que han participado en esto y lo han permitido. Insisto, al margen del negocio, qué descaro más grande. Bueno, les mostraba antes este periódico. Tiene una información muy interesante, y es que en el interior publican un reportaje que nos lo va a resumir nuestro compañero Saúl, pero tiene que ver con Primo de Rivera. Les cuento. Leo titular. José Antonio Primo de Rivera, vecino de Antigua. El ayuntamiento se niega a cumplir la ley de memoria histórica porque asegura que la calle José Antonio Primo de Rivera recibe ese nombre en homenaje a un vecino y no al Primo de Rivera de toda la vida. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto es un reportaje que hemos escrito en colaboración con Diario de Fuerteventura, para Diario de Fuerteventura, que además ha interesado a medios nacionales que lo han replicado y que tenemos en la página web, en Mírame Televisión, pues un poco más desarrollado. Vamos a empezar hablando del 20 de noviembre, ¿no? El 20 de noviembre es el aniversario de la muerte de Francisco Franco, y el pasado 20 de noviembre el abogado Eduardo Ranz, que bueno, es un abogado memorialista conocido en todo el país, ahora mismo está con las exhumaciones en el Valle de los Caídos o buscando pues los restos del poeta Federico García Lorca en Granada, presenta a varios ayuntamientos. Aquí nos hicimos eco del Ayuntamiento de Santa Cruz, y dentro de esa información que publicamos hablamos de pues, otros ayuntamientos, recuerdo incluso Santa Úrsula. Sí, había varios ayuntamientos. Varios. La reclamación al Ayuntamiento de Santa Cruz ha llevado a una causa judicial que se va a tratar en los próximos meses por el Monumento a Franco, y uno de esos ayuntamientos fue el municipio de Antigua, en Fuerteventura. Lo curioso de este caso es que Antigua respondió a este abogado que no ha tenido la suerte, Eduardo Ranz, que no ha tenido la suerte de que otros ayuntamientos le respondieran, pero el de Antigua sí le respondió. Lo que pasa es que la respuesta de Antigua es muy, muy curiosa. No sé si la tenemos por ahí, si los compañeros la tienen por ahí, pero... Ahí tenemos el documento, un instante, ahí lo tiene. Ese no, es el siguiente. El secretario del... no, es una hoja muy parecida a esta, pero bueno, vamos a pasar, son muchas hojas, pero es una hoja muy parecida. Un papel de eso. El secretario que está actuando como secretario del Ayuntamiento de Antigua, esto es importante porque es el secretario es esta hoja de aquí. El secretario del Cabildo de Fuerteventura, que actúa como secretario en funciones del Ayuntamiento de Antigua,
dice que en el caso de la calle José Antonio, porque la calle no se llama José Antonio Primo de Rivera, sino se llama la calle José Antonio, no corresponde a José Antonio Primo de Rivera, sino a un vecino del municipio de Antigua, que es un vecino que, bueno, que en este caso no tío conocido, no tiene apellido, pero que... Pero es algo importante, el vecino José Antonio. No, preguntamos por el vecino, intentamos buscarlo. Estuvimos preguntando pues por las calles, ¿no? Incluso por la calle perpendicular, que curiosamente era la calle General Franco, hasta que hace poco se cambió la calle, ¿no? Qué casualidad. Pero era la calle Primo de Rivera y General Franco, la calle perpendicular. Bueno, y entonces el secretario... No estaba Juan Antonio entonces. José Antonio Primo de Rivera no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hablamos con el secretario y le preguntamos por qué en un documento da fe, porque el secretario tiene la función de dar fe, en un documento oficial que le responde a la Asociación Memorialista Ranz Orosas, que el abogado es Eduardo Ranz, le responde que no es José Antonio Primo de Rivera. Bueno, esto al abogado, le contamos la información, le parece impresentable, porque si hay un nombre que no utiliza apellido en España es el de José Antonio Primo de Rivera, en la multitud de calles y de monumentos que se han levantado de José Antonio presente, que era la frase, el grito que se utilizaba en el franquismo como uno de los símbolos del franquismo. El José Antonio presente, que incluso pues recorrió su tumba, su féretro, toda España, y al grito de José Antonio presente caminando miles y miles de kilómetros. Bueno, si hay alguien que se sabe que su nombre corresponde a su apellido, a Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, fue el fundador de la Falange. Una cosa es la respuesta que ha dado el secretario del ayuntamiento, que además es accidentalmente... Es el secretario accidental del ayuntamiento de Antigua. En ese momento hace las funciones de secretario, porque Antigua no... Que lo es del Cabildo. Vale, sí. Bien. Y dice que no se refiere a José Antonio, que todo el mundo intuye en la cabeza que es José Antonio. Es a otro José Antonio Pero ¿hay algún preguntado a los vecinos o al propio ayuntamiento? Oye, ¿y qué José Antonio es? Mira, nos ha costado mucho porque hemos llamado al gabinete de prensa y simplemente nos dijo que no nos iba a atender. El gabinete de prensa, un gabinete de prensa, por cierto, es un gabinete de prensa que lleva una empresa privada que se llama OSIDE SL, que tiene muchos contratos con Coalición Canaria aquí en la isla de Tenerife. OSIDE SL es una empresa que hace pues otras funciones, que es, por ejemplo, deportes en ayuntamientos, o temas de participación ciudadana, pero en concreto... ¿Prensa privado? Pero en concreto sí, privatizado, por 30.000 euros, ¿no? Y en concreto tiene un gabinete de prensa en Fuerteventura, que es curioso, ¿no? Bueno, o sí el sobrino de un cargo político de UCD, de la transición, del franquismo a la democracia en Canarias, Esther Tellado, una política de aquí, de Tenerife, relacionada con pues, el gobierno franquista del Cabildo de Tenerife en un principio y después en las Cortes. Es uno de los dueños de esta empresa, de OSIDE. Hasta para el gabinete de prensa tiraron de Pero el gabinete de prensa no nos respondió, ¿no? Y entonces tuvimos que pues echar mano de los compañeros de Diario Lanzarote y Diario Fuerteventura, que nos ayudaron a llegar llegamos al ¿Llegaron a José Antonio? No, llegamos al secretario, a Miguel Ángel Rodríguez se llama. Miguel Ángel Rodríguez también es una persona conocida por esos lares, porque estuvo imputado en una de las causas con el marqués de La Oliva. De La Oliva. Estuvo imputado por firmar unos documentos que ayudaron a una prevaricación administrativa del marqués, por la que fue finalmente condenado el marqués de La Oliva, Domingo González Arroyo, pero que él no, a él le quitaron la imputación en el último momento. Pero Miguel Ángel Rodríguez nos dice que él no da fe de eso. Eso fue porque se lo dijeron en el pleno, nos dijo. Y como se lo dijeron en el pleno, pues él lo puso en el documento, la respuesta a la asociación, puso lo que dijeron en el pleno. Bueno, tampoco fue en el pleno, fue en la Junta de Gobierno, y él es responsable de dar fe y del asesoramiento legal de esos concejales, y simplemente lo que hace es mandar un documento a la asociación y decir
que no corresponde a Primo de Rivera. Bueno, nosotros hemos hablado también con el servicio municipal encargado de las calles del municipio y nos ha confirmado finalmente que sí, que es a Primo de Rivera, y no solo nos ha confirmado, sino que ha elevado al gobierno una solicitud para que en el próximo pleno la calle se cambie de nombre, desde el funcionariado del ayuntamiento, que han comprobado a través de unas llamadas que han hecho porque se lo hemos solicitado. Mi madre, que una chafarmejada en toda regla. Primero, el secretario se toma al pie de la letra ser secretario, que casi se podría decir mecanógrafo, ¿no? Él va cogiendo lo que tú le vas dictando, él va al dictado, pam, 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 pam. No se cerciora. Que el municipio de Antigua es un municipio muy curioso. El municipio ni de siquiera Juan José Cazorla, el alcalde que fue condenado por cohecho, por soborno, por ya. cobrar dinero luego un cargo de luego no es un pleno, sino es una junta de gobierno, y en esa junta de gobierno así como que no quiere la cosa y dice, no, esto es vecino, esto es primo, esto es José Antonio el nuestro, el de aquí. Y luego al final tiran del callejero, ¿no? Y al final los del callejero es lo que le dicen, no, compadre. Empiezan a hacer llamadas y descubren que un antiguo alcalde les confirma, un antiguo alcalde del municipio les confirma que esa calle fue... Era Primo de Rivera por Primo de Rivera. En honor a Primo de Rivera. No solo esto, sino que desde el Senado, el senador de Compromís, Carlos Molet, es un senador que está muy comprometido con la memoria histórica, ha mandado a varios ayuntamientos solicitudes para el cambio de nombre de calle. Una de ellas ha sido al municipio de Antigua, que le reconoció el municipio de Antigua que no había cambiado la calle de Primo de Rivera. En ese momento no decía que era un vecino, sino que no lo había cambiado. Le dijo al actual teniente de alcalde del Partido Popular, Gustavo Berriel, pero pues tampoco han cambiado las calles. Se han comprometido a cambiar el nombre de las calles, pero todavía dicen que en los próximos plenos llevarán una solicitud, pero todavía no sabemos si lo van a cambiar. Ha quedado claro, lo único que no terminamos de entender es qué necesidad de mentir tenía el secretario del ayuntamiento y la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Antigua en Fuerteventura. No tiene ningún sentido. Y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tenemos un informe del CICOP que dice que esos jardines no hacen en ningún momento referencia, pero en ningún momento referencia a que es un monumento en honor a... Tenemos que irnos rápidamente a publicidad. Lo digo porque vamos fatal de tiempo y tenemos todavía más asuntos que contarles. Será la vuelta. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. Les hemos mencionado en muchas ocasiones mirametv.com, porque ahí ustedes pueden ver pues esa información que antes contaba Saúl de manera más extensa, con todos los datos. Casi yo les diría que el expediente al completo. Al igual que nueva información que veremos publicada acerca de la obra o el derribo, que debería de haberse producido ya del Monkey Beach, de la terraza del Monkey Beach. Bueno, les hemos hablado en reiteradas ocasiones de mirametv.com porque es una ventana que nos brinda Internet para mantenerles informados y no simplemente hacerlo en este tiempo de tertulia y en otros espacios de Mírame Televisión. Fue a través de mirametv.com donde yo descubrí una información que desde luego me dejó muy sorprendido. Les hablo del caso de la mujer que llevaba un feto envuelto en mantas en un taxi en el puerto de La Cruz, tras un aborto espontáneo. La justicia definitivamente no tomará medidas contra la mujer. Y es que en la llamada que hizo al 112,
el médico que la atendió le recomendó que metiera el feto en la nevera o lo tirara a la basura. El atestado policial incluye la grabación de la conversación. La reacción del Servicio de Urgencias Canarias ha sido apartar al facultativo de sus funciones. Vamos a escuchar a la directora del Servicio de Urgencias Canarias. He abierto un expediente informativo para averiguar exactamente qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí ha decidido apartar al profesional que ha asistido a esta persona. Este tipo de llamadas lo que requieren es una asistencia sanitaria en el lugar para valorar el incidente. En este caso creemos que lo adecuado habrá sido enviar una ambulancia y que en principio los sanitarios puedan valorar la necesidad de un traslado o quizás no a un servicio de urgencias. No sé. Pues evidentemente yo desde que leí esta noticia también, a mí me parecía no solamente una falta de profesionalidad tremenda por parte de este sanitario, sino además una falta de humanidad también. Es decir, es una mujer que acaba de sufrir un aborto. Fuera de su país además, o sea, exacto, con la situación que no es asistida en ese momento por un servicio médico para verificar en qué estado se encuentra ella, no solamente físico, sino también psicológico, sino que además se le recomienda esto que parece, es incomprensible, es decir, es que es incomprensible. Desde meterlo en una nevera no se me pasaría nunca por la cabeza hasta tirarlo a la basura, es incomprensible. Menos mal que las llamadas al 112 se graban, porque además si no esta señora hubiera tenido un problema legal serio. Menos mal que esa llamada está grabada y que eso se ha podido recuperar. Pero además es que es de una falta de humanidad tremenda, es decir, porque y de profesionalidad. Esa mujer posiblemente podría necesitar una asistencia médica en ese momento y psicológica seguro. Bueno, a todos nos ha sorprendido esta información. Tenemos que hablarles de otra y ahí le vamos a pedir a David Cuesta tirar de hemeroteca. La Audiencia de Las Palmas ha comenzado a juzgar este lunes la trama de presunta corrupción y sobornos que rodeó al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, fíjense ustedes, en el año 2004, tras haber logrado constituir el jurado que decidirá el destino de los 6 procesados. La vista debería haber empezado el pasado miércoles, pero ese día no pudo celebrarse porque no se pudo celebrar la sesión de elección del jurado porque no se presentó uno de los procesados. Concretamente, una persona que debe saber mucho de leyes, el letrado Alfredo Briganti, que llegó a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria detenido por la policía. Sí, bueno, la verdad que vaya comienzo del caso eólico, que es un caso además fundamental que nos remonta a 2004 y que está muy vinculado con algo que es un auténtico problema, ¿no? Que es la situación de las energías renovables. Por cierto, leíamos este fin de semana un muy optimista titular del periódico La Provincia y en La Opinión de Tenerife que decían que según que vamos a superar, Canarias superará las expectativas de la Unión Europea y bueno, que alcanzaremos el 35% en el año 2030, cosa que es prácticamente imposible teniendo en cuenta que estamos en el 10% y que eso es imposible. Sin embargo, bueno, leemos el titular del periódico y el periódico lo da por hecho, ¿no? Pero es muy importante esto porque es una de las grandes asignaturas pendientes, las energías renovables, la instauración de energías renovables en Canarias y entre otras cosas, una de las cuestiones que ha provocado esta falta de instauración, más allá del poco apoyo en las leyes estatales a este tipo de iniciativas, es la corrupción que ha habido alrededor precisamente de un concurso, por ejemplo el de 2004, que precisamente sacó adelante como consejero Luis Soria, que era el hermano de José Manuel Soria en su momento, y que finalmente se demostró que había sido un concurso amañado por el que ahora mismo se acusa a 6 personas, no al propio Luis Soria, pero sí a 3 funcionarios importantes del Gobierno de Canarias, a 2 empresarios y a este abogado que no compareció en la primera jornada y ahora sí lo ha hecho porque ha tenido que ser detenido. Quizás lo más llamativo de todo esto es que ya 4 de los 6 acusados han confesado, bueno, que parece que están dispuestos a confesar los hechos, por tanto, bueno, pues asumirían las posibles penas, y las penas no son muy altas, la más alta, si no me equivoco, es de 7 años para uno de los funcionarios, las penas van de 1 año y medio a 7 años, y la realidad es que veremos qué ocurre, pero las imágenes que estamos viendo ahí son muy llamativas porque son juicios a la americana, ¿no? Hay un jurado y, bueno, pues tanto los abogados defensores como el fiscal pues se levantan y exponen
Estamos acostumbrados siempre aquí, en los juicios típicos en España son con todo el personal sentado, y esto es, bueno, pues un poco como los jurados, como los juicios americanos, intentando convencer al jurado de pie, y en esas exposiciones que están siendo o dando mucho que hablar en este caso eólico, que simplemente está empezando y que dará todavía bastantes titulares. También de eso les hablaremos en mirametv.com. Mis compañeros Esaú Hernández, ¿tú estuviste en Monse este fin de semana en Gran Canaria? No pude estar. Lo seguía por las redes y muy contenta además por eso. Esaú Hernández y David Cuesta sí estuvieron en ese primer foro de periodismo organizado con motivo de la celebración del 18 aniversario del diario.es, o mejor dicho, del Canarias Ahora. ¿Tenemos la foto? Bueno, ahí están el padre y el hijo. Al que conocemos es al hijo, que es el más mediático, el que más aparece en las tertulias de televisión, pero el padre también aparece en tertulias de televisión. Bueno, pues a mí no me resulta tan conocido, me resulta más conocido su hijo. Bueno, pues esta es la foto del padre y el hijo, dos excelentes periodistas que acudieron a este foro que, por cierto, fue una antesala del desencuentro de mis compañeros Paco Pomares y Carlos Sosa. Bueno, vamos a ver si el próximo miércoles se llevan un poquito mejor, porque de luego discreparon. Antes lo teníamos claro. Antes los periodistas, utilizando nuestro papel de prescripción, un papel que ya hemos olvidado porque no nos hace caso a nadie, antes, utilizando ese papel, de alguna manera marcábamos la agenda social, marcábamos la agenda política. Hoy lo que hacemos es repetir sistemáticamente lo que se supone que la gente quiere escuchar. Marcamos muy poco aquel viejo mecanismo de la agenda estética desaparecido. No estoy muy de acuerdo. Por eso lo he dicho. Yo creo que la prensa sigue marcando agenda. A los últimos acontecimientos me remito. Y la prensa digital está dando... ¿A cuál es? ¿A qué acontecimiento? Cifuentes, por ejemplo, está por ahí Raquel Ejerique, que fue la que la destapó. Cifuentes cayó antes estaba muerta, políticamente muerta, antes de que apareciera el vídeo de famoso del supermercado. Efectivamente, el vídeo precipitó todo. ¿Y eso supone un cambio sustancial? ¿Supone algo realmente importante? Hombre, una dimisión en el PP es un cambio sustancial. ¿El qué, perdona? Una dimisión en el PP es un cambio sustancial. Les aseguro que el encuentro de ambos periodistas el próximo miércoles aquí en La Trinchera será muy interesante. Gracias, David. Gracias, Manolo. Gracias, Esaú. Gracias, Monse. Gracias, Manolo. Todo preparado ya en Mírame Televisión para la cita del 10 de julio. El 10 de julio nuestra televisión transmitirá la embarcación de la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1.
Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa.